Buenas noches. Bienvenidos sean todos. ¿Me acompañas a hacer una oración? Amado Dios, aquí estamos. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Sabes de nuestras luchas, nuestras batallas, de nuestras preocupaciones, de aquellas cosas de las que también nos sentimos satisfechos. Pero Señor, no queremos que nada de eso aparte nuestra mirada de ti. Confiamos y queremos confiar plenamente en el Dios Todopoderoso, en aquel que tiene propósitos para nuestras vidas y que nada van a frustrar tus planes, Señor. Tú eres el Dios de promesas. Y déjanos seguir confiando, Señor. Háblanos en esta noche. Dirige nuestros pasos hacia ti y concédenos salir en esta noche edificados, consolados, exhortados. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Cuando tú pones los ojos, vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, del libro de Hebreos, verso 2, algunas cosas que consideramos hace 8 días. Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Fíjense. La Biblia dice que todos recibimos una porción de fe. A cada quien como que se nos entregó un pequeño paquetito de fe. Porque ni siquiera la fe proviene de nosotros, ni el arrepentimiento. Dios es el que procede al arrepentimiento o nos mueve a que nosotros nos arrepintamos. Pero también la fe, Dios nos las proporciona a nosotros. Ahora, de cada quien es responsabilidad que esa fe aumente. Que no se quede con la fe incipiente que podamos tener. Los discípulos le dijeron a Jesús que les aumentara la fe. Y le pidieron una explicación de cómo era la fe y Jesús le dijo, la fe se puede comparar a una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando se planta, produce un árbol grandísimo y se desarrolla y crece. Ahora les voy a preguntar, ¿cómo es junta de estudio, o sesión de estudio, reunión de estudio? ¿Cómo crece la fe? Plantándola, ¿no? Como el grano de mostaza. ¿Cómo crece la fe, hermanos? Micrófono, ténganme por ahí. ¿Catalino, levantaste la mano? ¿O? Catalino. Bueno, la fe, dice la Escritura, viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Sí, Romanos dice eso. Y así crece oyendo la palabra de Dios. Es una de las formas que puede crecer, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿De qué otras formas crece la fe? Espérese, esposa del pastor. Espérese, pastor. A ver acá con Angie y después con Rebe. Puede ser por medio de la oración también. La oración, pásasela a tu comadre Rebe. Sí, son comadres, ¿no? También puede ser a través de las pruebas y el quebrantamiento. Ahora sí, pásaselo a Liz, porque Liz iba a decir eso. ¿Eh? ¡La conozco! La conozco. Pues yo creo que crece por todos los medios de gracia. Es decir,
aún diezmando y ofrendando, teniendo comunión con los santos, alabando al Señor con himnos y cánticos espirituales. Todo eso hace que crezca nuestra fe, pero sí, yo iba a decir que a través de las pruebas y las tribulaciones, los problemas, la escasez. Son vecinas, ¿verdad? Y viven juntas. Ok, muy bien. ¿Comadre también? Ok. Puestos los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. No solo es el que la propicia, no solo es el que nos los da, sino la va a consumar, la va a ir continuando, haciendo crecer en nosotros. Pero fíjense en Jesús, ¿qué es lo que dice la Escritura? Se refiere a él, dice, Jesús, él, o por el cual, él, dice, tenía un gozo puesto delante de él. Había algo que le esperaba o que Jesús podía ver hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué es lo que estaba viendo Jesús? ¿Sí? Un gozo puesto de él, para él. Lo veía hacia adelante y después enseguida dice, por eso él sufrió. Te voy a hacer otra especie de dinámica. Si tú sabes que vas a tener más adelante una situación que te va a llenar el corazón de alegría, de satisfacción, de felicidad, de gozo, pero el precio que hay que pagar es el sufrimiento, ¿cuántos aceptarían eso? ¿Cuántos dirían, yo le entro? Se va a sufrir mucho. Miren, Jesús vino para morir por nosotros. No se tropezó con la cruz. Él traía una misión, ¿sí? Para eso dejó el cielo. Se hizo hombre, dice Filipenses, Pablo en Filipenses, y bajo la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y si algo había en ese tiempo de Jesús, algo que era horrible, era morir en una cruz. Pero era el sufrimiento físico. Pero Jesús no solo cargó con el sufrimiento físico. Sí. Creo que hubo otro sufrimiento todavía mucho más profundo, más doloroso para él, que se manifiesta cuando va al Getsemaní. Y aún en el Getsemaní él implora al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Porque él sabía que tomar los pecados de todos los seres humanos sobre él implicaba hacerse maldito y ser separado de su padre, que su padre lo abandonara. Y por eso la Biblia dice que sudó como gotas de sangre cuando estuvo en Getsemaní. Sabía lo que le esperaba. No le espantaba tanto quizás el sufrimiento físico, aunque no se hace a un lado. Obviamente, también eso, él era humano, 100% humano, y todo eso le iba a doler. Le dolió, pero había algo que le dolía todavía más. Por eso en la cruz clamó y gritó, Padre, ¿por qué me abandonas? Lama, lama, sabactani. Dios mío, ¿por qué me abandonas? Porque el Padre lo abandonó. Pero ¿saben por qué sufrió todo eso? Aparte de por amor a ti y a mí, porque había una recompensa. Él estaba viendo a futuro a su iglesia, a nosotros, rindiéndonos a sus pies, adorándole, agradeciéndole, reuniéndonos cada que tenemos oportunidad para cantarle, para glorificarle. Y dice, por eso, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y sabes, hay algo que en los seres humanos, y vuelvo a insistir, Jesús era humano.
¿Saben qué? A los seres humanos nos gusta un poquito el sufrimiento, pero cuando va acompañado así como con un gozo medio deformado, como cuando uno dice, ay, pobrecito de mí. ¿Sí? ¿Cuánto sufro? ¿No? Nadie me quiere. Todos me desprecian. Algo quiere decir esta Andy, micro, algo quiere decir Andy, ¿cuánto sufre? Así aquí, ¿no hay micro? Bueno, échale de tu ronco pecho, yo lo repito. ¿Por qué el Padre abandonó a Jesús? Porque el Padre no tiene nada que ver con el pecado. Y en ese momento, al cargar con todos los pecados, Dios le da la espalda, al Padre le da la espalda, no tiene que ver nada con eso. ¿No es cierto que sentimos cierto placer? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando como esposos nos enojamos, yo luego llegaba a decir, eso era antes de conocer a Jesús, mis pleitos eran a muerte, pero yo decía, qué bonita es la reconciliación. Y no la cantaba cuando Dios nos las concede. Pero había así una sensación así como, ay, estar pasando todo esto, sentir que en ese momento mi esposa me dejó. Y una vez, por ejemplo, me acuerdo que me peleé, me salí de la casa bien enojado. Fui a ver unos familiares de ella, a ver si querían jugar póker conmigo, allá en la Doctores. Ya sabes qué familiares. Pero yo iba drogado y alcoholizado. Yo creo que sintieron lástima conmigo, me tuvieron un ratito, me dijeron, regresa a tu casa. En la esquina había un antro que se llamaba La Burbuja. Era un cabaret. Me metí. Seguí tomando. Buscaba compañía y me empezó a invadir una culpa. Y me agarré todo mi dinero y me tuve que regresar caminando. Está el doctor Barragán, o estaba, ya no está ese antro. Doctor Barragán, no me acuerdo el otro, doctor Olvera, algo así. Y desde ahí me fui caminando hasta mi casa, por el Palacio de los Deportes, como a las 3 de la mañana, en una deplorable situación en la que yo iba así, agachado. Y cuando llegué a mi casa y vi a mi esposa, que yo la había maltratado, me acosté en el suelo, porque me sentía muy mal. Y me acuerdo que mi esposa se despertó y me dijo, súbete a la cama. Y digo, no, déjame aquí. No merezco ni que me invites a subir a la cama. Ándale, súbete. No. Y también sentía así, placer deformado, yo le llamo. Pero dice la Biblia que Jesús menospreció eso. No permitió que nadie le dijera, ay, tú eras el que menos merecía esto. Quizás cualquiera. Porque siempre va a haber, o en este caso para Jesús fue una tentación que la gente lo considerara así. Y él estuvo dispuesto a rechazar todo eso. No, yo vine a morir. Y rechazó, menospreció lo propio. Y saben que aparte de que estaba viendo el gozo que tenía delante de él, se alcanzó a ver
quizás en una visión, vio al Padre y se vio a él sentado a la diestra de Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura. Dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos, ayúdenme a poner en la pantalla, Hebreos 1:3, después 10:12 y Filipenses 2:9 y 10, en ese orden. Dice, el cual, refiriéndose también a Jesús, es siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de su sacrificio, de que iba a morir, la recompensa era que se iba a sentar a la diestra del Padre, la majestad de las alturas. Hebreos 12:10. Lo repite porque no es el único pasaje, Hebreos 12. Hebreos 10:12 también lo dice. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Filipenses 2:9 y 10. Por lo cual Dios también le exaltó después de haberse sacrificado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda boca confiese que Jesús es el Señor, y toda rodilla también se doble, para gloria de Dios Padre. Entonces, había muchísimas cosas, y si vamos al Antiguo Testamento también, en Isaías 53 habla que una vez que hizo su sacrificio, dice, el Padre quedó satisfecho. Sí, Isaías 53:10. Diez y 11. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, refiriéndose a Jesús, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Tú crees que Jesús, también por lo que tenía por delante, no le dio ánimo también esto? Para poder soportar eso. ¿Y a nosotros qué nos anima? Hay situaciones difíciles. Hace unos días le decía a mi esposa, recibí una llamada. Yo sí suelo contestar las llamadas de números que no conozco. Hay gente que no los contesta. Yo sí las contesto. Y contesté una llamada y me dice, ¿Jesús? Digo, sí. ¿Quién habla? Dice, soy Imelda. ¿No te acuerdas de mí? Digo, pues dame pistas. Así fue con mi nieta, ¿no? Dice, quiero que adivine algo y dame pistas. Hoy fueron a comer conmigo y me dicen, abuelo, ¿qué vamos a comer? Digo, adivina. Dice, dame una pista. Algo caldoso. ¡Pozole! ¿No? Ya empezamos a jugar ahí. Ya. Mole de olla le atinó. Y entonces le digo, dame pistas de los grupos. Digo, pues conocí a varias Imeldas, pero tú no eres la que se casó con Oscar. Ese era mi cuate y yo la conocí. Identificaría la voz. No. Dice, la Imelda que iba en Acción y Vida.
Y ya empecé a hacer memoria. Ah, Imelda. Sí, ya te ubiqué. No le quise recordar parte de su pasado. Pero ella llegaba conmigo, yo era su padrino, y llegaba desgarrándose las vestiduras así. Es que mi esposo, ¿no? Y finalmente se separó de su esposo. Y un día después de separado de su esposo llegó conmigo y me dice, es que me siento tan sola. Dice, necesito compañía. Dice, te voy a contar algo, pero ay, me avergüenza mucho. Dice, es que fui a buscar a mi esposo del que te hablé pestes de él. Se lo fui a buscar. ¿Para qué? Es que necesitaba compañía. Dice, y también intimidad. Digo, de modo que ahora te convertiste en amante de tu esposo, le dije. Sí, medio sarcástico yo. Ya no le quise recordar eso. Pero alcancé a ver en ella, ya no le pregunté de su esposo. Le digo, ¿qué ha sido de ti? Dice, pues ahí sigo todavía en los grupos. Dice, pero te extraño. Te extrañamos, me dijo. No, dice, ya estoy muy mal. Dice, casi no puedo caminar. No salgo de aquí. Les he pedido a los del grupo que si no pueden venir por mí para llevarme a unas juntas, dice. Y entonces me contestaron, no, la responsabilidad es muy grande, no podemos acecharnos esa carga. Dice, pues aquí estoy, sin poderme casi mover. Y ahí empezó a decirme, y dice, ¿y tú qué haces? Ya le conté cosas que hago. Y al final, casi al final me dice ella, ¿te puedo llamar cuando me sienta mal? Cuando me sienta triste. Es que hablar contigo me consoló mucho. Digo, claro, Imelda. No le dije en ese momento, estoy esperando para traerla aquí. Pero todos traemos dosis de dolor, de sufrimiento. Si a mí me hubieran dicho, con la separación de mi esposa, que después yo iba a ser feliz, porque eso me iba a hacer valorar y revalorar mi relación con ella. De lo que iba a ver después. Ayer fue una noche bonita, no voy a decir nada de ayer. Pero las cosas que después vivimos después de que nos separamos, yo no quería tener más hijos. Si me hubieran dicho, tú vas a cargar en tus brazos a 2 hijos que vas a amar, uno va a ser hombre y otra mujer, aparte de tu hija la mayor. Y te van a dar muchas satisfacciones y vas a ver. Y junto con tu esposa esto y esto vas a vivir. Pero te vas a pasar los 2 peores meses de tu vida después de que tu esposa te abandone. Vas a tener pensamientos de suicidio. ¿Sí? Te vas a tragar tanta droga que no te vas a acordar de lo que hiciste en esos 2 meses. Vas a estar llorando como niño ahí en la cama y va a llegar un día en que vas a gritar, Dios mío, ayúdame. Y ahí se va a prender la primera luz de esperanza en tu vida. Y vas a ver más adelante. Híjole, quién sabe. Porque un día me hicieron una pregunta así. ¿A ti te gustaría que tus hijos pasaran por lo que tú pasaste? Mi primera reacción fue, no. Pero luego reflexioné un poco, dije, bueno, haber pasado por esto me llevó a conocer a Dios. Y Dios me ha concedido lo que tengo. Pues a lo mejor no estaría tan mal,
si es que ellos van a obtener lo que yo obtuve. Y después le contesté a esa persona que me hizo la pregunta, le dije, sí. Y casi me dan un golpe así, me dice, no seas bruto. Dice, porque no tienen que pasar por lo que tú pasaste y sí pueden conocer lo que tú conoces. No hay necesidad de tocar todos los fondos de dolor, de sufrimiento, pero sí va a haber sufrimiento. Por eso después el apóstol Santiago, vamos a Santiago, es despuesito de Hebreos. Hermanos míos, capítulo 1, verso 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Como que no nos gustan a veces esos pasajes en la Escritura, ¿no? O sea, tengan por sumo gozo si están en pruebas. Para allá voy. O sea, no nos gustan porque la primera impresión es como si fuéramos masoquistas, ¿no? Ay, como que sientan hasta gozo si están en pruebas. No, pero miren, nuestro Dios es tan sabio que nos conoce de tal manera que nunca, dice en otra parte de la Escritura en Corintios, dice, el Señor nunca te va a probar más allá de lo que puedas resistir. Y junto con la prueba te va a dar la salida. ¿Sí? Él no nos mete en un callejón sin salida. Y muchas de las cosas que nosotros padecemos, no las padecemos porque Él nos las ponga, sino también la Escritura nos dice cómo es que entramos a esas situaciones. Dice, no diga alguien que cuando está pasando por pruebas que ha sido tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Más bien, cuando usted enfrenta esas cosas, es que de su propia concupiscencia usted es atraído y seducido. O sea, tenemos áreas débiles cada uno de nosotros, y eso es lo que nos lleva a entrar en ciertos conflictos. Dice, y una vez que estamos ya ahí en esos conflictos, dice, las concupiscencias nos llevan a eso, y después consumamos el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Y en esas condiciones Dios permite eso que nosotros provocamos, pero para sacar provecho. Por eso es que el apóstol Pablo, después cuando en Romanos 8:28 él dice, ¿no? Y sabemos, ya cuando somos creyentes y tenemos la convicción de que Dios no hace nada al azar o no permite nada al azar, hay un propósito detrás de todo eso. Y por eso el apóstol dice, y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien, todas. Ayer le preguntaba algo a Beto de mi hija aquí presente. Me decía, lo que tu hija vivió, y si ahora está en una posición diferente, la veo más madura, más centrada, mejor. Uno tiene planes, uno propone, Dios dispone, y llega el diablo y todo lo descompone. Pero en realidad el diablo no tiene la última palabra. El diablo es un instrumento de Dios y lo usa para sus fines el mismo Dios. Y entonces, si tú y yo estamos seguros del amor que tenemos por Dios, de que lo amamos, porque ya lo hemos conocido íntimamente y sabemos que Dios no es un Dios cruel, es un Dios totalmente amoroso, que dice la Biblia que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No esperó a que nosotros nos compusiéramos ni siquiera un poquito. Así nos amó.
No nos pidió ningún requisito, ni siquiera cambiar, ¿sí? Para derramar su amor. Y su amor no ha cambiado un ápice después de que nos convertimos. Nos amó igual antes cuando éramos unos pecadores como nos ama hoy siendo redimidos. No cambia su amor. Y entonces cuando empezamos a conocer a ese Dios, podemos descansar en que sus caminos son perfectos. Él nos los dice luego en Isaías. Mira, no razones. Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los tuyos. Y aparte dice ahí mismo en Isaías 55, cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar nuestras rebeliones Dios. Y entonces podemos confiar y descansar en un Dios que nos ama. ¿Cómo nos va a tratar? ¿Saben para qué? Para nuestro bien. Y dentro de eso implica las pruebas. Leti. Cuando tengo miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido, En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? También habla de la confianza. Sí, pero estamos hablando de un hombre que tenía intimidad con Dios, que conocía a Dios, que el mismo Dios expresó de él, este es un hombre conforme a mi corazón. Un hombre que había sido tratado y no niega lo que humanamente siente. Dice, cuando tengo miedo, porque temía. ¿A poco nosotros no tenemos miedo? ¿No nos da miedo? A mí sí me da miedo. Pero el miedo no crean que es falta de fe o ausencia de fe, sino a pesar del miedo voy a tener fe y voy a seguir confiando. No me voy a quedar paralizado con el miedo. Entonces, David tenía sus luchas, sus batallas. Hay veces, por ejemplo, el Salmo 55 de David es desgarrador, porque él empieza a describir, ese salmo habla de una traición de un amigo de él muy cercano, un sacerdote, Aitofel, que tenía una relación íntima y él lo traiciona. Aitofel porque siente que David como que mató a un familiar de él y le da la espalda y le voltea todo a Aitofel, y David en el Salmo empieza a describir lo que él siente. Dice, cómo quisiera huir, que tuviera alas para alejarme lejos. Mi íntimo, dice, mi íntimo, mi amigo, y si me hubiera traicionado a cualquier otro, lo aceptaría. Pero fue mi íntimo, con el que comía, con el que estaba junto con él. ¿Cómo se siente cuando alguien cercano te traiciona? ¿Duele? Claro que duele. ¿Tú crees que le haya dolido a Jesús que Judas lo traicionó? Estuvo con él cuando envió a los 12 y a los 70, ¿sí?, a predicar, les dio poder, y Judas junto con todos los demás regresó diciendo, es cierto, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Judas yo creo que hizo milagros igual que los demás apóstoles, y todavía sabiendo Jesús que lo va a traicionar, moja el pan ahí y se lo da a él, y todavía le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. ¿Me vas a traicionar? Hazlo ya. ¿Duele? Claro. Decía el otro día a los pastores, somos humanos y duele. Los pastores no andamos flotando en el aire. Y entonces todas esas cosas David las manifiesta, pero hacía lo que decía el autor de Hebreos, volvía los ojos a Jesús, puestos los ojos en él. Y entonces recordaba lo que era Dios y en quién confiaba, y podía ver a lo mejor algunas cosas de su pasado, lo que había hecho, cómo Dios lo había ayudado, lo había restaurado. Y me encanta como dice de David, después dice, murió lleno de días. O sea, lleno de vida. Murió David.
¿A poco no te gustaría morir lleno de vida? No, 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 no. Si estoy lleno de vida, que me dejen aquí. ¿No? No, ya le había llegado la hora, ya Dios le dijo, te quiero acá, David. Y entonces, cuando nosotros atravesamos situaciones difíciles, pruebas, el apóstol Pedro también dice, fíjense, en su primera carta, él empieza a hablar, dice, también acerca de pruebas, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos de diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, ¿estamos salvos o no estamos? Sí dice que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Bueno, sí estamos salvos, pero todavía no. Hasta que lleguemos a su presencia podemos decir que tenemos la salvación plena, porque cualquiera de nosotros podemos desviarnos, apostatar y perder la salvación que se nos ha dado. Por eso la carrera que veíamos hace 8 días, que estamos todos los cristianos llevando, es una carrera de maratón de mucho tiempo para llegar al final y a la meta, que es la resurrección en Cristo. Entonces el apóstol Pedro también dice eso, y si tú y yo atravesamos pruebas y dolor y sufrimiento, puede ser que esto nos haga que nos rajemos. Lo que veíamos hace 8 días, bueno, hay un peso del que nos tenemos que despojar. Hay pecado que nos asedia que también lo tenemos que hacer a un lado. Y las situaciones que sufrimos en un mundo caído, también. Pero llega el momento en que cuando tú confías en Dios, yo una vez que confié en Dios, yo perdí trabajos, me corrieron de uno. Y fue cuando estaba tranquilo, dije a mi esposa, mira, vamos a confiar, no tenemos nada, con este dinero que me dieron de liquidación podemos comprar unas cosas que no tenemos en casa, vamos a comprarlas y confiamos en Dios, Dios no nos va a dejar. Y no tenía trabajo, y no sabía cuándo lo iba a conseguir, y confiamos, y no nos dejó, ¿verdad? O algún día nos quedamos sin comer, solo cuando ayunamos. Y después otra vez perdí el trabajo. Y cuando ya estaba para jubilarme, le dije a mi esposa, ¿a poco no la hacemos nada más con el 75% de mi sueldo? Porque yo me quise jubilar a los 60 años. Muchos me decían, espérate a los 65 y te jubilas al 100%. Digo, ¿quién me garantiza que voy a vivir a los 65? Y me dijo, pues sí, sí la hacemos. Pues porque está Dios detrás de eso. Pero hay cosas, hermanos, que van a ser difíciles en nuestro caminar. Y nos podemos rajar. A veces puede venir la idea de aventar la toalla, de renunciar. Y fíjate lo que nos dice, regresa a Hebreos, el autor de Hebreos, cuando estemos así. Si llega un momento en que tú sientes que tu situación que estás atravesando es muy difícil, y porque hay situaciones difíciles, hermanos. Imagínate de repente, yo en la otra iglesia en la que estábamos, había una hermana que de repente se separó de su marido y tenía 3 hijas. ¿Sí eso? Yo creo que mucho. Un amigo de mi hermano, su esposa se murió en el parto, y él se quedó con un bebé recién nacido. ¿Cómo se habrá sentido? Y dice, cuando estemos atravesando cosas así, el autor de Hebreos nos dice, considera
¿A quién? A Jesús. Aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y mira, los pecadores a Jesús le escupieron, se burlaron de él, le quisieron poner muchas trampas siempre. Estando en la cruz, le decían: baja, si eres el Hijo de Dios, para que creamos. Pero él menospreció lo propio. A lo mejor con una palabra que hubiera dicho Jesús los fulmina a todos. Pero no era eso lo que él había venido a hacer. Él había venido a morir por nosotros, a derramar hasta la última gota de su sangre. Y él sufrió esa contradicción de pecadores. Dice, tú considéralo él, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Y miren, nos cansa. Si a mí algo me ha sostenido, ayer que fuimos al doctor, mi esposa que fue con su nueva reumatóloga, y leyó la reumatóloga en su expediente, dice, 43 años de artritis, ¿verdad? O sea, como que también de repente reaccioné porque lo tengo claro, pero miren, son 43 años que mi esposa tiene artritis. Y me acuerdo del día que fuimos allá al instituto de, ¿cómo se llamaba allá por el Pol? De ortopedia, ya no existe, creo, el Instituto de Ortopedia allá por el Politécnico, cerca de Acueducto. De ortopedia se llamaba. Y cuando llegamos a la consulta ahí y vieron la condición de mi esposa y lo que le dijo el doctor, dice, mire, va a llegar el momento que usted no va a soportar el dolor. Y creo que va a ser el momento en que le tenemos que operar sus caderas. Pero yo me veía empujándola en una silla de ruedas, ahí llorando, yo triste por todo el país, conduciendo a mi esposa. ¿Ustedes creen que ha sido fácil vivir con mi esposa que se ha deteriorado en la medida que ha ido avanzando su enfermedad? Cuando fuimos a ortopedia ella tenía sus pies parejos y caminaba bien. Pero en un periodo de años se le empezó a cortar su pie derecho porque el hueso de la pierna se le pegó con la cadera y durante años sufrió un acortamiento de su pie de 8 centímetros. Algunos la llegaron a ver con el aumento que le ponía a sus zapatos. Y los dolores y las veces que ha estado postrada y que no se ha podido levantar y cómo se le han ido deformando sus manos y sus pies. Las 2 operaciones en su cadera, la partieron prácticamente a la mitad. No ha sido fácil. Pero si yo tratara de hacerlo en mis fuerzas, ya me hubiera cansado. Quizás ya hasta hubiera abandonado como muchos una situación así, porque no se puede. No ver hoy el escenario. ¿Se puede, verdad? Con su hija. ¿Cuántos años? 28. En una silla de ruedas. Ayudándole para todo. Si tu ánimo sientes que se está cansando, ve a la fuente de poder. Ve a Dios. Búscalo en intimidad. Y derrama ante Él tu corazón y dile, Señor, necesito de ti. No lo puedo hacer yo por mí, pero tú en mí, y déjame seguir el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Lo voy a considerar a Él. Él no se rajó, no se cansó, menospreció lo propio. No dijo, pobrecito de mí. No somos pobrecitos, hermanos. Yo estoy feliz, yo soy feliz con mi esposa. Ya el otro día le dije, y a lo mejor más adelante, porque ya se cansa más. Otro día salimos a Parque Delta y no, ya me cansé. Y ya se lo dije, digo, ¿no has considerado que a lo mejor te compre una silla de ruedas
para que no dejemos de salir. Porque ese día me dijo, dice, sácame a dar una vuelta, ¿no? Porque pues también no quiero estar encerrada. Pues sí, vámonos a dar una vuelta. Le dije, a lo mejor te puedo comprar una silla de ruedas. Y cuando ya te hayas cansado, te sientas y ya te llevo, ¿no? ¡Ah! Solo de Él vamos a recibir la fuente que necesitamos. Así que piensa, si pudieras ver las bendiciones futuras, ¿estarías dispuesto a pasar sufrimiento, dolor? No, no me digan. A veces sí, pero cuando estás en la bronca, la verdad, es difícil, muy difícil. Cuando estás ahí, ¿sí? Y ahí es donde se va a probar nuestra fe. Pero la clave la está dando ahí el libro de Hebreos. Que nada nos distraiga de nuestra atención en Jesús. Yo le decía a esta compañera del grupo que me habló, digo, oye, ¿y cómo quedaron los grupos después de la pandemia? Dice, están vacíos. 3, 4, 7 gentes. Dice, no, varios tuvieron que cerrar. ¿Por qué no resisten? A mí me da gusto que esta congregación prácticamente regresó el 100% de la gente después de la pandemia. No sé, no le quise preguntar cuántos grupos había. Cuando yo dejé ese movimiento, teníamos 109 grupos y grupos en el extranjero. A veces no se soportan las pruebas. Pero cuando alguien está bien enfocado, cuando alguien se mete a conocer a Jesús, cuando de verdad nos interesa una relación con Él, eso te va a sostener, Él te va a sostener. Y mira, y lo demás es reflejo exterior. Me da gusto que ahorita haya más o menos una cierta cantidad de gente. Pero cuando tú empiezas a meterte con Dios, a conocer a Jesús, automáticamente empiezas a querer más y empiezas, por ejemplo, a venir a las reuniones. Vas a empezar a cambiar mucho de tu vida. Lo que eras antes, entonces el Espíritu te va a estar diciendo, ya no, eso ya no. Oye, es que yo antes le pegaba a mi mujer. Pues ahora ya no. Es que antes robaba, dice la Biblia, pues ahora ya no. Y es que antes, y es que Jesús hace la diferencia. Marca la diferencia antes de Jesús y después de Jesús. Y confiemos, la carrera la seguimos teniendo. No desmayemos. Acuérdense, es una carrera de resistencia. No es el que llega primero. Como decía el cantante, el salmista, no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Sí, de verdad. Que miren, un matrimonio que conocemos, yo todavía le hablo a ella, empezaron a ir ¿cómo se llama esta congregación? Nueva Vida, creo se llama. No es Más Vida. Nueva Vida, una congregación que está en Xola, entre Isabel la Católica y Bolívar. Una casa ahí. Que por cierto, ese pastor, ahora es apóstol, fue el que ayudó a Memo. Cuando Memo nos ha contado de su situación cuando dejó de ser pastor, es el apóstol de ahí, es Luis Agarra, que él está en España, y él fundó esa iglesia, ¿sí? Y ya después dejó otros, y un matrimonio, amigos nuestros. Él no era ni creyente, y empezó a asistir ahí con su esposa. Él era más mormón que creyente. Y como a los 2 años,
nos dicen, nos están enviando a Tlacomulco. Me dice él así, como pastor. Voy como pastor. Como eran mis amigos, bueno, a él ya no lo veo, a ella, bueno, tampoco la veo, pero le hablo por teléfono porque vive en Cuernavaca. Y había mucha confianza, le llegué a decir, oye, yo creo que no está bien. Estás muy tierno. Son 2 años. ¿Por qué? Espérate, aguanta, no te vayas. Dice, no, es que ya me eligieron a mí. Y se fue. Dos años también duró. Me cayó en adulterio. Y lastimó toda la iglesia de allá. Y fueron y lo quitaron. Y hoy está divorciado. No se trata de llegar primero. Hay que saber llegar. Hay que saber esperar. Y entonces él no entendió. No sé si siga yendo a la iglesia. Están divorciados. Ya no tengo contacto con él. Pero corremos ese riesgo, hermanos, de desviarnos. Por eso, la llamada de atención es, o la invitación, el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Y la carrera tiene que ver con perseverancia, con constancia, ¿sí? Con disciplina, les decía la otra vez. ¿Sí? Tenemos que estar así, sin desmayar, sin rendirnos. Y vamos a enfrentar muchas cosas difíciles. Comentarios, preguntas para irnos. Y nos vamos a ir corriendo. Ahora dejamos aquí los carros. Para probar, ¿no? Un poquito. No es cierto. Pero a veces quienes practican un deporte, por ejemplo, saben lo difícil que es un deporte. ¿A qué hora se tienen que parar para entrenar? 5 de la mañana. Necesitan disciplina. No nada más es querer practicar un deporte. Se necesita disciplina y constancia. Pero se ven los resultados. Y en la vida cristiana es igual. Se ve, hermanos, también. Bueno, si no hay comentarios, vamos a orar. Señor, haznos entender que ninguno en nuestras propias fuerzas va a poder hacer las cosas que tú demandas de nosotros. Jesús, cuando estuviste en la tierra, tú dijiste: y recibirán poder. Es tu Espíritu Santo ahora en cada uno de nosotros el que nos capacita, el que nos da el aliento, el consuelo, la fuerza para continuar en esta vida cristiana, y que podamos tomar para nosotros lo mismo que el apóstol Pablo lo hizo para sí mismo, lo dejó plasmado en la Escritura. Y él dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, que podamos morirnos a nosotros y dejar que Cristo esté en nosotros y cada día crezca más. Y al igual que Juan el Bautista, digamos que Él crezca y nosotros menguemos. Porque esa será la garantía de que podamos terminar bien la carrera. Déjanos, Señor, continuar firmes y adelante, puestos los ojos en Jesús. Amén.